Bienvenidos de vuelta al programa Aprende un idioma por tu cuenta. Soy Andrés Barros y esta es la iniciativa HOLA, Honest Language Acquisition. Esta parte del programa se llama Reading Leads to Writing, lo que significa la lectura conduce a la escritura. Si quieren escribir en otro idioma, inclusive en español, antes de intentar escribir debemos leer y absorber el idioma que nos interesa. Primero necesitamos una entrada de información de calidad antes de que pueda existir una salida de información de calidad. Así que, como diríamos en inglés, without further ado, lo que quiere decir, sin más preámbulos, vamos adelante. Para los propósitos de este programa, dividí la lectura en tres tipos. La lectura para trabajo, la lectura por placer y la lectura académica. La lectura para trabajo estaría relacionada con nuestro campo profesional. Por ejemplo, si yo soy médico, debo desarrollar hábitos de lectura de temas médicos en inglés, para así aprender, por ejemplo, los nombres de enfermedades, de tratamientos, partes del cuerpo, medicinas y demás temas relacionados con mi campo específico dentro de la medicina. La lectura por placer, como su nombre lo indica, es la lectura que hago para divertirme o distraerme, sobre temas que me parezcan interesantes. Por ejemplo, si me apasiona leer novelas de terror, procuraré hacer el esfuerzo de leerlas en inglés. A veces la lectura por placer coincide con la lectura para trabajo. Por ejemplo, si soy una persona que trabaja con nutrición o yoga, podría leer artículos y libros de estos temas en inglés. Pero este no siempre es el caso. Por eso, más adelante vamos a profundizar en por qué la lectura por placer es tan importante dentro del aprendizaje de idiomas. Finalmente, tenemos la lectura académica enfocada a los estudios de tipo escolar o universitario. Por ejemplo, si yo quiero aprender a escribir un ensayo correctamente, lo lógico es que yo analice la manera en que se escriben los ensayos de verdad en inglés para después aplicar este conocimiento a mis propios ensayos. Muy bien, vamos a profundizar en la lectura por placer. En inglés se la denomina pleasure reading. Vamos a hablar de todos los beneficios que nos presenta, empezando por el punto interesante. Permítanme un momento para encender mi laser pointer aquí. El primer punto, la lectura por placer es interesante. ¿A qué me refiero? Es bastante evidente que no es lo mismo leer un libro porque nos obliga el profesor a leer un blog de internet que me gusta. Si me gusta es porque me apasiona ese tema, a diferencia de los textos que me obligan a leer. Por lo tanto, será más probable que termine de leer este material. El siguiente punto a favor de la lectura por placer es que la misma no es secuencial. ¿A qué me refiero? Los libros que utilizamos para aprender idiomas en el colegio y en la universidad usualmente aíslan una estructura gramatical específica y nos presentan diálogos y audios y párrafos cortos que solo utilizan esta estructura. Por ejemplo, el presente simple, el pasado o el verbo to be. Si bien es cierto, esto puede ser útil en los inicios del aprendizaje cuando estamos empezando a acumular vocabulario, la obvia falta de autenticidad de estos textos los vuelve aburridos y poco memorables conforme vamos avanzando en nuestro proceso. Los textos de verdad combinan varias estructuras dentro de una misma hoja, inclusive dentro de un mismo párrafo u oración. Se saltan del presente al pasado, luego van al futuro, luego se regresan al pasado otra vez, usan frases condicionales, dejan frases a la mitad porque gracias al contexto de lo que estoy leyendo puedo deducir la otra mitad que falta. Básicamente, aparte de tener esta rica combinación de estructuras gramaticales, narran historias o acontecimientos mucho más divertidos que John está tomando un café con Mary. ¿A qué hora tiene una cita John? Así que, si queremos entrenar a nuestro cerebro
a que pueda acostumbrarse a otro idioma, debemos esforzarnos para hacer el salto de los textos simplistas de los libros de estudio a un material auténtico que sea de nuestro interés lo más pronto posible. El siguiente punto se refiere a la abundancia del material. En la era del Internet, las fuentes de material de alta calidad de lectura, gran parte del mismo gratuito, son abundantes. Nunca nos vamos a quedar sin material de lectura gracias al Internet. Así que aprovechenlo y sáquenle el jugo al haber nacido en esta era de hiperconectividad, tecnología y flujo constante de información. El siguiente punto es el nivel de filtro bajo. Cuando nos mandan a leer algo obligado en el colegio u universidad, y seamos francos, muy pocas veces lo leemos de buena gana. Lo más probable es que los alumnos más aplicados son los únicos que leen el libro y los demás, como yo, que somos más ociosos, vamos a preguntarles a ellos, o si no, seguramente hoy en día ya podemos consultarlo fácilmente en Google o YouTube. Saben que todos lo hemos hecho alguna vez. Pero cuando leo algo que sí me interesa, el nivel de resistencia o filtro hacia la lectura baja. Las lecturas que se hacen por deber son tediosas y no necesariamente porque el tema sea aburrido, ojo, sino porque se nos obliga, y a veces vienen acompañadas de molestosas preguntas de comprensión lectora que son, la verdad, muy ñoñas. Leer algo por placer nos evita estos pormenores. Esto hace que la resistencia al leer sea menor y yo aproveche de mejor manera mi tiempo de lectura. El siguiente punto a favor es herramientas de conversación. ¿A qué me refiero con herramientas de conversación? La lectura por placer nos puede brindar herramientas de conversación de manera indirecta. Aunque no estén diseñados específicamente para eso, los diálogos dentro de una novela nos pueden enseñar palabras para pausar la conversación, pedir que repitan una frase, conectores importantes para explicar ideas más complicadas o muletillas naturales del idioma. Así que puede ser una fuente muy rica de información. El punto final en el que vamos a ahondar a continuación es que la lectura por placer debe ser entendible. De lo contrario, dejará de ser una lectura placentera que yo puedo realizar sin la ayuda de un diccionario. Ahora quizás se preguntan, ¿cómo saber si un material en particular se puede considerar apto para la lectura por placer? Muy bien, vamos a ver en este caso una manera relativamente técnica y sencilla para determinar si el nivel del material es adecuado para la lectura por placer. El ejercicio es el siguiente. Escoge una página del texto y léela completamente. Cuenta el total de palabras en la página, lo vamos a denominar total words, y el número de palabras que no entiendes, unknown words, o palabras desconocidas. Para nuestro ejemplo vamos a suponer un total de 250 palabras en la hoja y un total de 10 palabras desconocidas en la misma. Podemos utilizar una calculadora o un calculador de porcentaje en línea sencillo como el que se encuentra abajo, percentagecalculator.net, y realizar una sencilla regla de 3 para determinar el porcentaje de palabras desconocidas dentro del total de palabras de la hoja. En Percentage Calculator ingresaríamos el número de palabras desconocidas en el primer casillero acá en la segunda línea. Después el total de palabras de la hoja y finalmente hacemos clic en Calculate, lo que nos arroja un total de 4%. Esto significa que comprendo el 96% de las palabras en esa hoja. ¿Es esto suficiente? Veámoslo a continuación. Si entienden el 98% de las palabras, este material es adecuado para la lectura por placer, ya que podemos leerlo sin depender de un diccionario
y nuestro nivel actual de inglés nos permitirá deducir el significado de las palabras que no nos sean conocidas con la ayuda del contexto. Si entendemos de 95 a 98%, esta lectura sería lo que denominaremos lectura intensiva. En este caso, es probable que el contexto no nos sea suficiente para deducir el significado de palabras y expresiones nuevas, y debemos acercarnos a este material con un enfoque más de estudio que de recreación. Por lo tanto, tener un diccionario a la mano y un cuaderno para apuntes es esencial, o también ustedes pueden realizar los apuntes dentro de su libro. Si yo conozco del 90 al 95% de las palabras, podemos probar suerte con este material, también a modo de estudio, pero debemos estar conscientes que requerirá un esfuerzo mayor. Es posible que al principio me cueste más trabajo, pero dependiendo de mi perseverancia y mi personalidad, esto podría ser un reto beneficioso en el futuro. Finalmente, si comprendo menos del 90% de las palabras, lo más recomendable sería dejar de lado este material, ya que incluso en el caso de que sea material de estudio, las revisiones constantes en el diccionario podrían terminar desanimándonos fácilmente y terminaremos abandonando la lectura. Así que en este caso, opino yo, también en experiencia como aprendiz de idiomas, es mejor tener un poco de paciencia, ponerlo de lado y regresar a él cuando estemos listos. Si quieren una regla un poco más... ¿cuál sería la palabra? Digamos sencilla. Básicamente piensen esto. Si el texto tiene más de 10 palabras que no entiendes o entiendas, no disfrutarás del libro. Así que esta es una regla al ojo que nos puede servir para identificar un material apropiado para la lectura por placer. Muy bien, así que ahora con esta información pueden ir allá afuera al internet o quizás buscar en alguna librería material que sea de su agrado y empezar a leer un material en inglés por placer. ¿Es o no es lectura por placer? Para darles un pequeño ejemplo de lo que hemos explicado, usaré textos de uno de los idiomas que estudio y que personalmente es el idioma que más me apasiona, el japonés. Así podrán darse cuenta de que les estoy hablando no solo de mi experiencia como tutor de inglés y español, sino también como aprendiz de un idioma. Así que las consideraciones que les he compartido son las que yo utilizo en mi proceso de aprendizaje de idiomas también. En esta foto pueden ver un material de lectura para japonés súper básico. Son historias escritas a modo de cuentos infantiles. Utilizan palabras sencillas, oraciones cortas y además incluye guías de pronunciación para los kanji o ideogramas japoneses. Vamos a verlo por dentro para que comprendan mejor a qué me refiero. Este es el interior del libro, la primera hoja. Como pueden ver, tengo oraciones muy cortitas, tengo dibujos que ayudan a la comprensión lectora y además tengo guías de pronunciación que les voy a explicar a continuación. El japonés se compone de ideogramas, como este símbolo grande que ven acá, y estos símbolos o caracteres que están acá en el lado derecho son símbolos de pronunciación fonética, que son algo así como el abecedario básico del japonés. Ya que este libro está escrito de tal manera que se asemeja a un libro infantil, si es que yo no conozco la pronunciación de un ideograma, pues esto me ayuda y me sirve como apoyo. Además que muchas de las palabras que se utilizan aquí son palabras del diccionario, del vocabulario básico del japonés. Así que comprenderlas junto con la ayuda de los dibujos no es muy difícil, lo que me facilita a no tener que depender del diccionario todo el tiempo. Entonces, ¿este material aprueba o no aprueba como material de lectura por placer? Está aprobado. Así que si ustedes pueden conseguir cuentos infantiles en inglés, es un buen punto de partida.
Este siguiente libro sube un poco la dificultad, ya que está compuesto de temas culturales redactados en japonés natural, pero contiene una guía de pronunciación y traducciones de las partes difíciles. Si no fuera por esto, yo podría considerar a este libro como material de lectura intensiva, pero como está escrito, justamente teniendo en mente a los estudiantes de japonés de nivel intermedio como yo, entonces calificaría probablemente como un material de lectura por placer. Vamos a verlo por dentro. Como pueden ver, el libro está diseñado de tal manera que en el lado izquierdo tengo el texto original en japonés y al lado derecho una traducción al inglés. En la parte inferior de la sección en japonés pueden ver que tengo traducciones de algunas palabras que probablemente no son muy comunes y que los lectores de nivel intermedio quizás no conozcamos. Al igual que el libro de cuentos para niños, tengo los ideogramas japoneses acompañados de la guía de pronunciación en la parte superior. Como pueden fijarse, esta palabra de aquí está escrita en negrillas, lo que significa que no es un término muy común y su traducción se encuentra al pie de esta página. También podrán apreciar que todos los ideogramas vienen acompañados de su guía de pronunciación, lo que en un idioma como el japonés facilita muchísimo la lectura. Uno de los mayores obstáculos que tenemos los estudiantes de japonés para dejar los textos aburridos y pasar a lecturas más interesantes es memorizar suficientes ideogramas para leer un texto común. Así que esta es una gran ayuda para los estudiantes de japonés. En el caso del inglés, no tienen ese tipo de ayuda de pronunciación, pero con el tiempo y conforme se vayan exponiendo más al idioma, cierta pronunciación se vuelve instintiva. En el lado derecho, como les indiqué anteriormente, tengo la traducción al inglés. Es muy interesante ya que está hecha de una manera muy profesional y no está traducido literalmente como se expresa en japonés, sino que se utilizan expresiones que son más naturales en el idioma inglés. Entonces, este libro, Furigana Japan, ¿cuenta o no cuenta como lectura por placer? Afortunadamente, gracias al material de apoyo, ya que es un libro diseñado para estudiantes como yo, pasa la prueba como material de lectura por placer. Finalmente, este libro, eso no es lectura por placer. Este es un libro biográfico, cuenta la historia de mi artista japonesa favorita, Shiina Ringo, que es una cantante solista, compositora de la música para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y además la frontwoman y fundadora de la exitosa banda japonesa Tokyo Jihen. Es un libro escrito para japoneses adultos. Entonces, aquí tengo una fotografía de la primera hoja del libro. Como pueden ver, me he dado gusto haciendo apuntes que ayuden en mi proceso de estudio. Pueden ver cómo aquí, igual que en los libros anteriores, existen muchos ideogramas complicados. Sin embargo, ya no hay guías de pronunciación. Está escrito para japoneses de edad adolescente o adulta, como les indiqué anteriormente, que se supone ya han memorizado una cantidad mínima de kanji para poder leer un texto común. Por lo tanto, yo, consultando un diccionario, he hecho anotaciones de la pronunciación de todos aquellos caracteres que me son desconocidos. También he colocado números al lado de cada pronunciación. Eso me sirve para, en la parte superior del libro, y en el caso de que se me termine el espacio en la parte inferior, anotar los significados de las nuevas palabras que voy aprendiendo de acuerdo al contexto. Porque al igual que en el inglés, una palabra puede tener más de un significado dependiendo no solo de el contexto en que se utiliza, sino también de que algunas palabras en el inglés pueden ser a la vez verbos y también sustantivos.
En términos sencillos pueden ser acciones y también pueden ser objetos. Como pueden ver, he anotado una gran cantidad de palabras desconocidas aquí. Entonces, ¿este material pasa o no la prueba de lectura por placer? Desafortunadamente no pasa. Como podrán imaginarse, las constantes revisiones en el diccionario hicieron que me aburra un poco del material. A pesar de que el contenido era muy divertido y muy interesante, también era agotador a veces terminar una página, demorándome de 30 a 45 minutos. Por lo tanto, es un material que yo puedo utilizar en mi casa, pero no me es útil si quiero leerlo en el bus, en la fila del banco, sentado en el parque o esperando a que comiencen mis clases. Obviamente cuando estábamos en la época pre-COVID, ¿no? Cuando teníamos nuestras actividades un poco más normalizadas. Pero creo que entienden el punto al que quiero llegar. Excelente. Hasta aquí llegamos con esta parte introductoria a los tipos de lectura, enfocada en particular a la lectura por placer y cómo determinar el nivel adecuado del material para la lectura. En el siguiente video analizaremos estrategias para abordar la lectura intensiva o lectura de estudio. No se olviden de suscribirse al canal de Hola Honest Language Acquisition para que puedan enterarse de los nuevos videos que vayamos subiendo cada semana y compártanlo como siempre con personas que estén interesadas en el aprendizaje de idiomas y que sientan que este material puede ser beneficioso para ellos. Compártanlo y ayúdennos a crecer como canal para que podamos brindar una guianza en el aprendizaje de idiomas autodidacta gratuita para todos los ecuatorianos. Mi nombre es Andrés Barros y me despido por ahora. Sayonara.